Buenas noches, queridísimos hermanos, qué gusto verlos, es un gusto saludarlos. Siempre me alegra poder tener el estudio porque tenemos contacto con la palabra del Señor y también por el privilegio de vernos como hermanos. Vamos a iniciar orando, tenemos el privilegio de tener al pastor Pedro, le voy a invitar a que nos dirija en oración y así nos ponemos en las manos del Señor. Muchas gracias, Pastor Eric. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos has abierto los ojos, Señor, para poder ver tu misericordia, Señor, tu paciencia con cada uno de nosotros. Mi Dios, nuevamente estamos aquí de regreso, Señor, ante tus pies, reconociendo, Señor, que cometemos errores, Señor, reconociendo que nos haces mucha falta. Mi Dios, la única intención de acercarnos a ti, Señor, es conocerte más. Señor, bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, los que están por conectarse, los que se van a ver la palabra, Señor, después en futuros días, Señor, bendice este mensaje, Señor, bendice al mensajero, Señor, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder escucharte, Señor, de poder abrir estos espacios, mi Dios, y poder clamar, Señor, a ti que te necesitamos, Señor. Límpianos, Señor, de nuestros pecados, límpianos, Señor, de nuestros errores, Señor. Señor, clama una gota de sangre, Señor, para nuestras mentes, Señor. Que limpie nuestras mentes, Señor, que podamos concentrarnos, Señor, en esta noche solamente en ti, en tu misericordia, en tu amor, Señor, en tu paciencia, mi Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a nosotros también poder perdonar, poder levantar nuestras manos hacia ti, Señor, que estén limpias, Señor, de toda contienda, Señor, de cualquier duda, Señor, que tengamos. Señor, ayúdanos a seguir este recorrido tan hermoso, Señor. Ese sendero, Señor, que tú ya dejaste abierto, Señor. Permite que nuestros ojos puedan ver tus huellas que ya dejaste, mi Dios. Aunque no entendamos, Señor, cada situación, aunque no podamos entender, Señor, cómo es tu voluntad perfecta, mi Dios. Permítenos, danos la fuerza de seguir avanzando, Señor, para conocerte más y que podamos enamorarnos más de ti, mi Dios. Que enciendas ese fuego en nuestro corazón, en nuestro pecho, Señor. Que podamos escuchar tu voz, Señor, todos los días. Que podamos estar, Señor, clamando a ti, alabándote, glorificando, mi Dios. Bendice este tiempo, Señor. Te honramos a ti. Tú eres el invitado especial en esta noche, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a hacer unos pequeños movimientos por acá y estamos listos, hermanos queridos. Una pruebita. Sí, gracias. Pues hermanos, gracias por acompañarnos. Estamos en un tema grande que es la vida del Señor Jesús en los cuatro evangelios. Ya hemos empezado a ver cómo poco a poco se van entrelazando todos los evangelios. La noche de hoy, el tema que nos corresponde, hermanos, es la misión de los 12. Ese es un tema muy lindo porque yo sé que muchas personas cuando conocen al Señor Jesús, la pregunta que siempre se hacen es, ¿y ahora qué me corresponde hacer? He tenido la oportunidad de, el Señor me ha permitido guiar a algunas personas a los pies de Cristo y recuerdo uno que me dice, nomás aceptó al Señor, me dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces le digo, mire, lo que tiene que hacer ahora es recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Yo estaba en su casa y me dice, lo quiero. Oré por él, por su esposa y ambos recibieron el bautismo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y esa tarde me dice, ¿y ahora qué me toca? Y le dije, mire, lo que le toca es bautismo en agua. En esa época nuestra iglesia todavía no tenía, bueno, no tiene hasta el día de hoy un lugar para hacer el bautismo, pero en uno de los baños todavía tenían una artesa, una bañera. Así es que hablo con el pastor Carlos, se llenó la artesa para el día domingo y después del servicio los bautizaron. Y termino y dice, mire, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tiene que estudiar su Biblia, tiene que orar, y al tiempo de hora que tengo que hacer. Entonces, siempre estamos preguntando cuál es la misión que nosotros tenemos. También me he encontrado con personas que ya tienen bastante tiempo de ser creyentes, que han caminado con el Señor y todavía no saben exactamente lo que tienen que hacer. Así es que en esta noche
Con la ayuda del Señor, eso es lo que vamos a estar estudiando, hermanos. La misión que Dios les dio a sus discípulos, especialmente a sus 12. Siempre les anoto, hermanos, de dónde he tomado el material. Ya saben que siempre procuro aportar algo. Estos son los códigos QR para las personas que los están viendo en YouTube, que necesitan o quieran añadirse a las comunidades. La primera es para que reciban el material en PDF y otros materiales que les envío. Y el segundo es para poder recibir el extracto de los libros de la doctora Hicks a diario de lunes a viernes. Este es el enfoque de la enseñanza de esta noche, hermanos. Nótenlo bien, por favor, es la misión y autoridad que Jesús les dio a sus 12, a sus discípulos, es la misma que nos ha dado a nosotros. Hermanos, lo que Dios le pidió a Pedro, a Juan y a todos sus apóstoles es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. No hay ningún cambio. No hay un llamado especial para ellos y un llamado diferente para nosotros en el Nuevo Testamento. No. En esta dispensación nos corresponde hacer exactamente lo mismo y en esta noche con la ayuda del Señor vamos a ver ese detalle. El versículo principal, hermanos, es Mateo 17, que dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es importante que nosotros lo podamos entender, porque hermanos, aquí dice el reino de los cielos. Quiero decirles, hermanos, que existe el evangelio de salvación, pero también existe, hermanos, el evangelio del reino de los cielos. Se parecen, pero el Evangelio del Reino de los Cielos, el segundo, es un poquito más amplio. En el Evangelio de Salvación, el énfasis es en que las personas pasen de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo, que dejen de ser personas no salvas y que pasen al grupo de las personas salvas. Eso es básicamente en el Evangelio de la Salvación. Sin embargo, en el segundo, que es el Evangelio del Reino de los Cielos, es donde aprendemos, hermanos, que en un reino hay un rey y que tiene que haber una reina, que el rey es el Señor Jesús y que la reina es su esposa, pero obviamente no toda la iglesia va a ser la reina, porque no toda la iglesia está dispuesta a pagar un precio. No toda la iglesia está dispuesta a despojarse de las cosas que le impiden caminar con el Señor. No toda la iglesia está amando al Señor Jesús con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Esa es la gran diferencia. Así es que yo les quería anotar que el versículo principal es que dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ese es el mensaje principal y gracias a Dios ese es el mensaje que nos ha alcanzado, que ya no solo sabemos que debemos ser salvos, libres de la paga del pecado, que el día que muramos ya no vamos a ir al infierno. No, hemos aprendido eso, pero por la misericordia de Dios hemos aprendido un poquito más, que debemos tener una relación de amor con el Señor Jesucristo, que esa relación debe crecer a diario, que esa relación se forja a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través del ayuno, haciendo entregas, siendo obediente al Señor Jesús. Eso nos ayuda a tener una relación con el Señor. De esa manera nosotros estamos conociendo el reino de los cielos. Al final, hermanos, el reino de los cielos es hacer la voluntad del Señor, conocerlo a Él, pero serle obedientes. Hay un pasaje en la Escritura que es un pasaje muy fuerte, donde el Señor mismo dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y dice el Señor, y yo les declararé, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y entonces dice ahí, porque el reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre. Ese es el resumen, hermanos, del reino de los cielos. Es conocer al Señor, pero serle obediente lo más que podamos. A mí me encanta una escritura y se las tengo que mencionar ahora, que cuando habla de las maldiciones y de las bendiciones en Deuteronomio dice que si procuramos cumplir con su palabra, miren qué hermoso que nos dice, estas bendiciones le alcanzarán si cumplen con mi palabra. Porque hermanos, sé que nosotros estamos procurando cumplir con la palabra, pero no siempre cumplimos al 100%. Pero ahí en la escritura dice que las bendiciones vendrán si procuramos que por lo menos, hermanos, tengamos el deseo, la intención de querer agradar a Dios. Soy honesto con ustedes, yo muchas veces he fallado y he pecado y le digo, Señor,
pero te consta que yo no quería fallarte. Te fallé porque eso mora en mi corazón, como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que sí hago. Así es que hermanos, notan que aquí está hablando que debemos ir y predicar, pero lo que tenemos que predicar no solamente es el Evangelio de salvación, sino el Evangelio del reino de los cielos. Vamos a estudiar la misión de los 12 y lo vamos a ver a lo largo de 3 evangelios que lo mencionan. Esto está solo en 3 evangelios. Leamos Mateo 10 del 1 al 13, por favor. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiero que desde ya vayan prestando atención cuál es la misión de los 12. La misión es la obra que ellos tenían que ejecutar, lo que tenían que hacer de acuerdo a las instrucciones que el Señor les está dando. Noten desde el versículo 1 que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Eso es parte de lo que tenemos que hacer todos los cristianos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, echar fuera demonios no es el trabajo solo de los pastores. Orar por los enfermos no es trabajo solo de los pastores, es de toda la cristiandad. Eso fue lo que el Señor le encomendó a sus 12. Versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió. Quiero que noten eso. Es importante, lo vamos a ver en breve. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id, otra vez, noten, envió e id, van de la mano, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, que fue el versículo clave. Sanar enfermos. Hermanos, ese mandamiento fue para los apóstoles, pero ya les dije, eso no es solo para los apóstoles. Eso es algo que usted y yo, creyentes que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, debemos estar haciendo todo el tiempo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, nótelo, dad de gracia. Versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, sea digno, y posad allí para que salgáis, y al entrar en la ciudad, saludadla. Y si la casa que fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Es parte de lo que el Señor le encargó a sus 12 discípulos. Continuemos con Mateo 10 del 14 al 25. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Esta parte ya no parece muy agradable, hermanos, pero es parte de lo que el Señor les está encomendando a los discípulos y a nosotros también. 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de por qué o por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto no suena muy agradable. 25. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hermanos, aquí está dando unas instrucciones. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Versículo 24. El discípulo, nótelo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, hablando del Señor Jesús, dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así es que tenemos, el Señor es lindo, hermanos, cuando nos hace este llamado, porque nos está diciendo el trabajo que debemos realizar, pero también nos está diciendo las cosas que nos van a suceder en el camino. No que nos pueden, no, que nos van si estamos cumpliendo con esta misión. Probablemente alguien me dice, mira, a mí no me ha pasado nada de eso. Tal vez es porque no ha estado cumpliendo con la misión que Dios le encomendó a los apóstoles, a sus discípulos, que es lo que nos pide a nosotros el día de hoy. Si estamos cumpliendo con el llamado del Señor, lo más probable es que estas cosas ya hayan sucedido en nuestra vida en algún momento. Ahora leamos la misión de los 12, pero desde el punto de vista de Marcos. Marcos 6 del 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Mire, esta es una estrategia. Eso no lo dijo Mateo. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y que no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Aquí Marcos agregó algo más. Y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, eso es algo que ustedes y su servidor debemos hacer. Veámoslo ahora cómo lo dice Lucas. Lucas también habla acerca de la misión de los 12. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Noten que eso sí está en todos los evangelios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y allí salid, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ya estamos casi por terminar. Ahora quiero que notemos algo. Vamos a hacer un repaso de la última lección para poder hilar esta. Recuerdan, hermanos, quiénes eran sus 12 apóstoles. Hace 15 días estudiamos, hermanos, que estaba Pedro, y Pedro significa un pedazo de roca. Estaba Andrés, que significa varón. Estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, que también se le llamaba Santiago el Mayor. Y eso, la palabra Jacobo viene de Jacob, que significa suplantador. Eso es lo que significaba su nombre. Estaba Juan, que significa favorecido de Jehová. Felipe, de Filos, amor, amigo. Bartolomé, que también es Natanael, el que dijo ay, 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 olvidé ahora de dónde, que dijo que si podía salir algo bueno, cuando habló el Señor Jesús, de Nazaret, dijo, puede salir algo bueno de Nazaret. Bartolomé significa Dios ha dado. Mateo, que era el publicano, el cobrador de impuestos, ¿lo recuerdan? Él significa regalo de Dios. Tomás significa gemelo. Había otro Jacobo, hijo de Alfeo, a este le decían Santiago, solo que el menor también significa suplantador. Estaba un Simón llamado Celote o el cananista. Simón viene de Simón, que significa oír. Estaba Judas Tadeo,
o Lebeo, hermano de Jacobo, y Judas viene de Judá, que significa alabanza. Miren qué interesante que estaba Judas Iscariote, el que le entregó, el que lo traicionó, que también significa alabanza. Hermanos, las alabanzas son para el Señor, cuando salen de un corazón genuino. Si las alabanzas son para las personas, probablemente nosotros seamos traidores. Estamos traicionando porque la única alabanza que nosotros debemos dar es para el Señor Jesucristo. Así es que aquí podemos ver por qué había un Judas bueno, si le podemos decir así, y un Judas malo. Pero estos son los nombres. Así rapidito vimos las naturalezas que lo estudiamos hace 15 días y quiero que vean el trasfondo, que también lo estudiamos. Hermanos, ellos eran hombres comunes y disponibles, así como su servidor y así como ustedes también. Habían pescadores como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ¿verdad? Miren la vocación. Estaba un cobrador de impuestos que era Mateo o Leví. Eran del pueblo, sin títulos religiosos, no habían estudiado en el seminario teológico, no habían estudiado en la universidad sacando una licenciatura en teología. Era gente común y corriente como nosotros lo somos en cosas religiosas. El segundo aspecto que quiero que noten con relación a los apóstoles hermanos es que tenían diferentes personalidades y trasfondos, como ustedes y su servidor también. El Señor ha llenado su iglesia con gente, hermanos, que no somos homogéneos, somos diferentes, gracias a Dios por eso. Les anoté que habían celotes, o sea, que era el grupo religioso anti-Roma, ese era Simón el celote, ¿verdad? Estaba en contra del gobierno. Él era el que esperaba que Jesús derrocara al gobierno romano. Había gente que tenía dudas, como Tomás. Había gente impulsiva, como Pedro. El pastor lo ha dicho y a mí también. Agradezco la vida de Pedro y de todos, por supuesto, pero la vida de Pedro, porque uno dice, cuando uno ve a Pedro, dice, yo creo que Dios puede hacer algo con mi vida también, hermanos. Había gente intensa y apasionados, que estaba Jacobo y Juan, que se les llamaba los hijos del trueno. Recuerdan que la mamá de estos dos chicos dijo, Señor, yo quiero que en tu resurrección uno esté a tu diestra y el otro a tu siniestra. Y todos los demás discípulos se enojaron por lo que estaban pidiendo. Había de todo, hermanos, había de todo. Esta es la parte que quiero que noten. Y esto, hermanos, preste la atención porque esto es el llamado para nosotros el día de hoy también. No era solo para los discípulos, los apóstoles. Esto es para nosotros. ¿Sobre qué cosas Jesús les dio autoridad a sus discípulos? Quiero que lo noten que son 5 cosas. 5 cosas que la iglesia del Señor Jesús debería estar haciendo, no solo adentro de las instalaciones, sino más bien afuera de las instalaciones. Porque vamos a ver, hermanos, que la iglesia no debe predicar solo dentro de un edificio. Al contrario, el Señor le dijo, id. O sea, se tenía que predicar afuera. Así es que veamos las 5 cosas sobre las cuales el Señor les dio autoridad. Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Le pregunto, hagamos una pausa. ¿Usted cree verdaderamente en el Señor Jesús? Yo creo. Y aquí dice, estas señales seguirán, no van adelante, no van detrás de mí, me seguirán a los que creen, dice, en mi nombre y empieza a decir todo lo que vamos a hacer en su nombre. No es que crean en su nombre, porque hay 2 puntos. Aunque en el idioma original no habían los 2 puntos, pero aquí están haciendo una separación. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús. Número 1, echarán fuera demonios. Hermanos, no tenga temor de orar por una persona que esté endemoniada, porque no es usted el que lo va a liberar, no soy yo, no es el pastor, no. El que libera es el Señor Jesús en su nombre, por eso lo leímos en su nombre. Hermanos, yo cuando tuve el privilegio de orar por una persona endemoniada, no fue precisamente en la iglesia, fue en una cárcel a la que nosotros visitábamos todos los sábados. Por muchos años asistimos a la cárcel los días sábados para ir a predicar. No estamos predicando dentro de la iglesia, lo notó, íbamos a una cárcel. Y ahí se manifestó. ¿Qué hago? ¿Espero y llamo al pastor Carlos para que regrese el otro sábado para que él libere? No, él no estaba con nosotros. Yo iba con otro hermano, 2 personas íbamos a predicar.
¿Qué hacemos si se manifestó un demonio? Pues tenemos el nombre del Señor Jesús. Lo que hicimos fue orar. Sí es cierto, hermanos, que vale la pena tener un entrenamiento, no digo que no, eso nos puede ayudar y nos da cierto conocimiento, porque seguramente cometimos bastantes errores y seguramente seguimos cometiendo errores hasta el día de hoy. Lo que les quiero decir es, ahí se manifestó un demonio, ese es el momento al que tiene que orar. Uno no puede parar y decir, ay, perdón, fíjese que yo soy nuevo en la congregación, le voy a llamar al apóstol, le voy a llamar al profeta. No, ore usted. Si estando usted presente se manifestó y no hay otra autoridad, a usted le toca orar por la persona, se lo prometo. Así es que dice, número uno, echarán fuera demonios. Mire que dice, hablarán nuevas lenguas. Tengo que hacer un paréntesis. No sé por qué hay tanto ataque al hablar en lenguas en las iglesias o que los cristianos hablemos en lenguas si aquí lo estamos leyendo en la Biblia. No sé qué parte es difícil de comprender porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. O sea, hablar nuevas lenguas debería ser para todos los que creemos en el Señor Jesús. En el nombre de Jesús vamos a hablar nuevas lenguas. Tercero, tomarán en las manos serpientes, dice. Mire, tomarán en las manos serpientes. No es que usted la salga a buscar a propósito. O sea, no es que se vaya a meter a una selva a buscar una serpiente o vaya al zoológico. No. Es que si estando en algún lugar donde usted salió a predicar, le aparece alguna serpiente, usted la puede tomar en las manos. Aunque vamos a ver que eso tiene un sentido espiritual también. Todo tiene un sentido natural en esto y todo tiene un sentido espiritual. Pero recuerda que una vez Pablo estaba predicando y hubo una serpiente que se les coló y mordió y Pablo la agarró. Hermanos, si eso se manifiesta estando nosotros en algún lugar, hágalo. Como le digo, no lo busque a propósito. Por cierto, hace un tiempo vi a un pastor que leyendo esto dijo, yo voy a tomar una serpiente en el púlpito. Pero ahí no estaba haciendo, no sucedió de manera casual, de manera fortuita. No, fue algo preparado. Desafortunadamente se preparó, pero no se preparó tan bien, porque no le sacaron el veneno a la serpiente y haciendo la demostración en el púlpito, la serpiente logró morderlo y desafortunadamente partió con el Señor. No se trata de hacerlo de una manera intencional que yo lo ande buscando, no. Se trata de que si yo estoy en algún lugar y eso sucede, el Señor dice que en su nombre yo puedo tomar en mi mano una serpiente. Cuatro, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Hermanos, no es que yo vaya a comprar una botella de veneno y a propósito yo diga, miren, aquí hay veneno, ácido muriático, y yo me lo voy a tomar, hermanos, y no me va a pasar nada. No. Aquí está hablando, como les dije en el caso anterior, es yo estaba en un lugar, me sirvieron algo, nadie sabía que eso era venenoso, pero por eso es que nosotros oramos por los alimentos, número uno, para darle gracias al Señor, pero número dos, para santificarlo también. Hermanos, Dios puede hacer un gran milagro. Y aquí dice, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Estoy seguro que mucha gente, no es mi caso, pero estoy seguro que mucha gente, de alguna manera, en algún lugar tomó algo mortífero, pero no le hizo ningún daño. Y número 5, hermanos, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es algo también importante. Hermanos, independientemente del tiempo que ustedes tengan de estar en la iglesia, ustedes pueden orar por los enfermos también. Por favor, no piensen, se lo repito, no piensen. Se lo digo porque a nosotros nos piden, mire, podría venir a orar por un enfermo. Y por supuesto que vamos. Ese es un privilegio y ese es nuestro trabajo cuando trabajamos en la obra a tiempo completo, hermanos. Pero aunque usted no trabaje en la obra a tiempo completo, usted también puede orar por los enfermos. Nunca va a saber usted si Dios lo iba a usar en este don hasta que usted no ore por una persona que esté enferma. A nosotros nos piden, ¿podría venir a orar por un enfermo? ¿Podría venir a orar por una casa? Usted puede orar por su casa, usted puede ungir su casa. Como le digo, no es que estemos evadiendo nuestra responsabilidad, pero con la escritura se lo estoy mostrando. Aquí dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los pastores, a los apóstoles, a los maestros, a los profetas, a los evangelistas. No, a los que creen. Por eso le pregunté, ¿usted cree? Si usted cree en el Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, usted puede echar fuera demonios, usted puede hablar nuevas lenguas, usted puede tomar en sus manos una serpiente, usted puede tomar un veneno, algo mortífero, y usted puede orar por los enfermos, porque no es usted ni yo, no es la criatura la que obra los milagros,
es el Señor Jesús que mora dentro de nosotros. Tenemos la sangre del Señor Jesús. Tenemos su precioso nombre, tenemos su Santo Espíritu, tenemos su preciosa y hermosa palabra. Hermanos, tenemos todos los recursos para poder cumplir con estas 5 cosas. Hermanos, aquí les puse, miren, expulsarán demonios, o sea, es lo que nos pide el Señor, hablarán nuevas lenguas, tomaremos serpientes, podemos tomar cosa mortífera e impondremos manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Hermanos, si usted no sabía cuál era su propósito como cristiano, en estos 2 sencillos versículos usted está viendo que hay 5 cosas que usted debe estar haciendo si usted es un creyente, a donde quiera que vaya. 3. ¿A qué los envió primeramente el Señor Jesús? Primeramente dijo, yendo. Yendo es que vaya, no es que espere a que lleguen a la iglesia. No dice, váyase a la iglesia y espere que la gente llegue. No, nosotros tenemos que salir a pescar. Los peces no llegan a nuestro plato, hermanos. No, nosotros tenemos que tomar un barco, una lancha, una canoa para adentrarnos en el mar. Tenemos que aguardar las vigilias de la noche. Tenemos que pasar el sereno, tenemos que pasar el frío, probablemente vamos a pasar el hambre. Pero nosotros para pescar tenemos que ir. Y ese es el llamado que Dios nos está dando a todos. Por favor, no espere que la gente llegue a su casa a decirle, mire, yo quiero oír del Evangelio, por favor, predíqueme. No, no van a llegar. Aquí dice, y yendo, yendo es ir. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya le hice la aclaración de lo que significa el reino de los cielos. Es donde hay un rey, una reina, donde hay un esposo, una esposa. Es donde hay una relación matrimonial. Ahí es donde nosotros nos hacemos uno solo con el Señor Jesucristo. Eso en el tabernáculo de Moisés, hermanos. El reino de los cielos, hermanos, se da aquí, en el lugar santísimo. Aquí está el atrio, aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. Hermanos, el reino de los cielos es en el lugar santísimo. Ahí es donde nosotros debemos enseñarle a las personas a crecer espiritualmente, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la figura de la preciosa gema en el tabernáculo. Ahí es donde les tenemos que explicar las 3 experiencias del atrio que son gratuitas, las 3 experiencias del lugar santo y las 2 experiencias que se convierten en una sola en el lugar santísimo. Eso es el reino de los cielos y eso es todo lo que debemos predicar. No solo predicar al atrio, no solo predicar al lugar santo, sino predicar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Eso es lo que primeramente el Señor nos llama a predicar. Pero estas señales nos seguirán. Primero predicamos y estas señales nos tienen que acompañar. Cuarto, les anoté aquí en qué áreas debían ellos centrar su ministerio. Les estoy haciendo como desmenuzando cuál es el llamado que tenían los apóstoles, los discípulos y que ustedes y yo también tenemos. Así es que el punto 4 es en qué áreas debían centrar su ministerio. Hermano, aunque usted no sea un apóstol, usted tiene este mismo ministerio. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. Está hablando de lo mismo, son enfermos. Resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice esto que es lo que me gusta tanto. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, todo lo que nosotros debemos hacer es darle a la gente lo que nosotros ya recibimos de parte del Señor. Usted recibió la salvación de gracia, por gracia. Bueno, ahora compartamos la salvación por gracia. Estoy seguro que usted fue sanado de alguna dolencia, de alguna enfermedad. Comparta la sanidad orando por los enfermos. Estoy seguro que de alguna manera usted fue liberado de algún espíritu en algún momento de su vida. Bueno, eso también tiene que compartirlo. Resucitar muertos, usted y yo no nos hemos muerto físicamente, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y pasamos de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo y eso es lo que nosotros podemos compartir con ellos. Así es que hermanos, no hay nada que el Señor nos esté pidiendo dar que nosotros no tengamos primero. Vamos a dar lo que ya tenemos. Por eso, hermanos, Dios ya nos capacitó, Dios ya nos habilitó a nosotros. Por eso sí está bien que dice, de gracia recibiste y da de gracia. Tenemos que dar lo que el Señor ya nos dio a nosotros.
Complementémoslo con Primera de Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermanos, sí tenemos que predicar, pero tenemos que predicar con poder. Porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ese es el poder que el Señor nos está pidiendo tener y el poder ya nos lo dio. Si tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, tenemos ese poder dunamis del Espíritu Santo, ese poder que nos capacita. Hermanos, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, a nosotros el Señor nos ha dado esa clase de poder para no solo predicar con palabras, sino también que venga acompañado de señales, de milagros, de prodigios. Eso es lo que muchas veces convencen a las personas. ¿Qué otras instrucciones les dio el Señor Jesús a sus discípulos? Quiero que note esto. Mateo 10 del 9 al 10, con su permiso. Para ir a predicar, mire lo que les dice, porque van a ir. No os proveáis de oro, de plata, ni de cobre en vuestros cintos. O sea, no lleven ninguna cosa de valor, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado extra, ni de bordón, dice, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor está dando otro tipo de instrucciones para todos los que vamos a salir a predicar. Queridos hermanos, número uno dice, esto es para que ustedes vean que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Dios provee para nosotros. Dios cuida de sus hijos. Por eso termina diciendo, porque el obrero es digno de su alimento. Hermanos, vamos a tener la comida. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dijo el Señor. Y nosotros vamos a tener nuestro sustento, nuestro alimento y nuestro abrigo cuando vamos a predicar. Pero quiero que noten que hay una segunda razón también por la que el Señor les dijo, no lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre, no lleven alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón. ¿Saben por qué? Porque si para ir a predicar debiéramos llevar oro, plata, muchos no saldríamos, porque nos tardaríamos en acumular todas esas cosas y atrasaríamos el proceso de la predicación del Evangelio del Reino. No saldríamos porque tendríamos excusa. Ay, no tengo oro, no tengo plata, no tengo cobre, no tengo alforja, no tengo dos túnicas, solo tengo una, no tengo otro calzado extra, no tengo bordón, entonces no voy. El Señor por un lado quiere ser nuestro proveedor, pero por el otro lado está diciendo, hermanos, seamos simples. Eso es todo lo que está pidiendo el Señor, seamos simples, no nos la compliquemos. No, si para ir a predicar tenemos que dar todas esas cosas, nunca vamos a salir, hermano, nos vamos a quedar en casa. Nunca vamos a ir a hacer nada porque todo eso, seguramente todo eso no lo tenemos. Tal vez tenemos algunas cosas, pero no todo. Entonces el Señor, por un lado, les está diciendo, no lleven porque yo soy su proveedor, pongan su confianza en mí, número uno. Pero número dos, no se compliquen, hagan las cosas simples, solo vayan, solo hablen a donde Dios los mande. Hermanos, yo sé que nuestros tiempos han cambiado. Y ya no podemos ahora como en esos tiempos que vayamos a Samaria, que nos vayamos a vivir a Jutiapa, a Mazatenango. No, seguramente que no. Pero usted va a hacer algún trámite, alguna dependencia del Estado, o va a hacer algún trámite personal a la telefonía, a la compañía de luz, a la compañía de agua. ¿Por qué no entabla una conversación con la persona que está a la par suya haciendo cola? ¿Por qué no para variar le comparte un principio bíblico y le está predicando? ¿Por qué no deja brillar su luz, no solo con sus palabras? ¿Por qué no ve si alguien está con tos a la par suya o está mencionando que tiene algún quebranto? ¿Por qué no decirle en ese momento, ¿me permite orar por usted? Le vamos a pedir al Señor que haga un milagro. ¿Por qué no somos un poquito más intencionales cuando salimos de nuestra casa? Porque ese es el lugar a donde el Señor nos está pidiendo ir a predicar. Ya le digo, no nos pide ir a otro país, a otro estado, no. Aquí donde vivimos salimos. Lo que le quiero decir es que no piense que el Evangelio se predica solamente en las iglesias. Sí, en las iglesias nos dan mucha instrucción, gracias a Dios por eso. Pero la predicación del Evangelio era ir y hacerlo afuera. Y esa es la exhortación que yo quiero hacerle el día de hoy. Usted es un ministro, todos somos ministros a tiempo completo.
Aunque usted no reciba un salario de la iglesia, usted es un ministro a tiempo completo. El Señor se encarga de pagarle, porque el Señor no le da su sueldo a través de la iglesia, pero se lo da a través de su trabajo, a través de su empresa. Dios no se queda con nada. Dios sí le está pagando para que usted sea un predicador a tiempo completo. Ya le dije, se lo está dando de otras formas diferentes. No le está dando un cheque a través de la cuenta de la iglesia. No, le está dando la provisión que no le ha faltado hasta el día de hoy. Así es que, hermanos, yo los quiero motivar. Estas son las instrucciones para la iglesia de hoy. Eso no era para los apóstoles solamente. La iglesia actual se ha adormecido y están predicando solamente adentro de las cuatro paredes y no salen a predicar afuera. A mí me impresiona ver en los alrededores de las iglesias a gente que está en la mendicidad. Y yo veo a veces, cuando yo daba mis vueltas y salía hablando por teléfono, y miro, y a veces salen hermanos de la iglesia y nadie se detiene a compartir con una persona que está en condición de pobreza, que está necesitado. ¿Por qué no nos detenemos? Esa persona Dios la puso en nuestro camino para que nosotros le compartamos el evangelio del reino. Él también necesita escuchar eso. Todos lo necesitamos. Bueno, detengámonos con alguna persona en el camino. Hermanos, imagina que todos los cristianos hiciéramos eso, por lo menos aquí en Guatemala. ¿Cuánta más gente estaría acompañándonos en este camino? ¿Cuántas almas se habrían ganado para el Señor? ¿Cuánta gente estaría conociendo el Evangelio del Reino? Así es que de nuevo le repito, hermanos, estas instrucciones son para nosotros el día de hoy. No piense que es para otra gente, es para usted que me esté escuchando en este estudio bíblico, en el Zoom y que lo va a escuchar después por YouTube. Se lo prometo que es para usted también porque lo estamos viendo en las Escrituras. ¿Qué lección aprendemos sobre el ministerio itinerante? Ellos salían, hermanos, entonces era un ministerio itinerante, ellos tenían que salir a predicar. ¿Qué dice Mateo 10 del 11 al 15? Hermanos, en este pasaje, en este pasaje hay dos respuestas, por eso se las puse aquí. Aquí hay dos respuestas, hermanos queridos. Lean conmigo en el versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea a donde entréis, se da cuenta que no era en la iglesia donde tenían que predicar, mas en cualquier ciudad o aldea. Si usted está de visita en una casa, si usted está de paseo, aproveche para predicar también, porque ya le dije, no es adentro de la iglesia. Aquí dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí, hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Lo primero que está diciendo es que cuando vayamos nos informemos quién en esa ciudad o aldea sea digno y ahí nos tenemos que quedar. Y si no, esta es la parte 2, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí tengo que introducir un principio que nosotros ya conocemos bien, pero no quiero dejar de mencionarlo por si alguien casualmente nunca lo ha escuchado. Cuando dice sacudir polvo de nuestros pies, no significa, hermanos, que nosotros con enojo, con cólera, con ira o con resentimiento digamos alguna maldición en contra de la ciudad que no quiso recibir al ungido de Jehová. Yo cuando lo leí la primera vez así lo entendí, pero lo estaba leyendo con una mente carnal. Yo pensaba que les iba a decir, pues ahora todas estas maldiciones los van a alcanzar. ¿Por qué no me recibieron a mí, el ungido del Señor que vino a predicar? Les pregunto, hermanos, ¿es esa la naturaleza del Señor Jesús? ¿Es ese el carácter del Señor Jesús? No, por cierto que no, no es así. Entonces, hermanos, cuando dice sacudid el polvo de vuestros pies, está hablando que nosotros debemos perdonar. Y eso sí se parece al Señor Jesús. Esa sí es la naturaleza del Señor Jesús. Hermanos, si nosotros entramos a un lugar y vamos a predicar
y nos ofenden, nos rechazan, se burlan de nosotros, nos dicen calumnias, injurias, nos dicen cualquier cosa, no nos llenemos de enojo. Lo que tenemos que hacer es perdonarlos, limpiar el polvo de nuestros pies y bendecirlos. Y decirle, Señor, ten misericordia de ellos. Porque así como ellos hoy están incrédulos, nosotros un día estuvimos incrédulos también. Tal vez no en la misma condición, pero de alguna manera nos parecíamos. Hermanos, tengamos misericordia para con las personas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es perdonarlos y bendecirlos. Y pedirle, Señor, ten misericordia. Señor, que te conozcan. Señor, te pedimos que hagas un milagro, que desates sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado, un espíritu de salvación. Así, muchas veces las personas que tal vez no nos reciben no es gente extraña, a veces son familiares los que no reciben, porque no quieren saber nada del Evangelio. ¿Saben por qué la mayoría de gente no quiere recibir el Evangelio? Porque aman más su pecado y no están dispuestos a dejar de pecar, no están dispuestos a abandonar lo que les produce ese placer temporal, ese placer pecaminoso, por eso rechazan la luz. Pero muchas veces nosotros estuvimos así también al principio. Poca gente conozco yo que me dijo, yo andaba buscando al Señor y lo amaba con todo mi corazón, no sabía quién era, pero yo lo quería encontrar. Tal vez una persona me ha encontrado en la vida así, pero la mayoría no, hermanos. A nosotros Dios nos vino a buscar, nos buscó, nos acorraló, nos apretó hasta que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Bueno, eso puede estar pasando en la vida de esta gente. Como les dije, muchos de ellos pueden ser nuestros familiares. Puede ser un tío, un primo, alguien que se burla. Sí, hermanos, pero nosotros debemos estar clamando por ellos. ¿Saben que nos parecemos más a Jesús en la medida que más perdonamos? Por eso les digo, perdonar si estamos hablando de Jesús. A decir que les caiga una maldición, fuego del cielo, eso no es la naturaleza del Señor Jesús. Eso se lo dijeron los dos discípulos, los hijos del trueno. ¿Quieres que les caiga fuego como Elías? No, 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 dice el Señor. Tampoco nosotros podemos pedir eso para nadie, hermanos. Al contrario. Así es que ven, ¿qué lecciones les dio? Solo tienen que tomar dos. O en que se informan de una casa donde sean dignos y si no lo reciben, los perdonan y se van y buscan otro lugar. Inciso 7. Aquí en el inciso 7, hermanos, lo que les estoy compartiendo es cómo se aplica a nuestra época la persecución. Una cosa es que no nos reciban, una cosa es que no nos reciban y otra cosa es que nos persigan. Son dos cosas, se parecen, pero son diferentes. ¿Cómo se aplica en nuestra época la persecución? Por favor, lean conmigo lo que dice Mateo 10, 16, 18. He aquí, yo os envío. De nuevo, ve, no dice he aquí, ustedes esperen en la iglesia. No, yo os envío. Se lo estoy remarcando porque la iglesia moderna predica solo adentro de cuatro paredes. Y no, la iglesia no es el edificio. La iglesia son las personas que se congregan. La iglesia son los hijos del Señor. La iglesia son los que queremos ser la esposa de Cristo. Somos personas. Entonces las personas tenemos que ir hacia afuera. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mire lo que pide. Le borro. Sed pues prudentes. La palabra prudentes, yo les puse ahí el significado de la concordancia de Strong entre corchetes en color rojo. Sed pues prudentes, significa sensato, uy, me equivoqué, sensato, sagaz e inteligente. Ups, me comí una T, perdón. Prudente significa ser sensato, sagaz e inteligente, dice. Nosotros tenemos que ser inteligentes, hermanos. Pidámosle al Señor esa clase de inteligencia. Somos inteligentes para las cosas seculares, para las cosas materiales. ¿Por qué no vamos a ser inteligentes para las cosas espirituales también? Número uno, ser prudentes, como serpientes, dice. Obviamente no está hablando, aquí les puse la figura, no está hablando de serpiente como el diablo, hermano. No, no está diciendo que seamos como las serpientes del diablo. No, está hablando de que la serpiente de alguna manera representa la sensatez, la sagacidad o la inteligencia, porque la serpiente logra medir, logra ver y logra entender, logra ver a un enemigo. Entonces, en eso nos está pidiendo el Señor que nosotros seamos prudentes como serpientes. Pero por el otro lado, nos pide que seamos sencillos como palomas. Miren, por un lado como serpientes, pero por el otro lado como palomas.
sencillos como palomas, tampoco no nos estemos complicando, no estemos haciendo las cosas más difíciles. Aquí dice que seamos sencillos como palomas. Dice. La palabra sencillo significa inocente y sin mezcla. No tengamos pensamientos diferentes en nuestra cabecita. Seamos inocentes en el sentido de que no estemos acusando, no estemos nosotros señalando. No, no es eso. Sí tenemos que ser como las serpientes, prudentes, inteligentes, sensatos, sagaces, pero también sencillos, hermanos, con una sencillez de corazón. La prudencia la debemos tener en nuestra cabeza y la sencillez la debemos tener en nuestro corazón. Mire lo que dice en el 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Esos nos van a mandar a los tribunales. Y en sus sinagogas os azotarán. O sea, en las iglesias, dice, los van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. No porque usted cometió un asalto, un robo, un fraude, un soborno. No. Si lo van a llevar a la cárcel delante de los reyes, de los gobernadores, que sea solamente por haber predicado el Evangelio, por haber predicado el nombre del Señor como a Pablo y a Silas. No porque cometimos algo malo, hermanos. Aquí dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Hermanos, ellos también necesitan escuchar el Evangelio. Yo sé que eso parece duro y fuerte, ¿yo qué tengo que sufrir para irle a predicar a un juez? ¿Yo qué tengo que sufrir para irle a predicar a una autoridad? ¿Qué tengo yo que sufrir? Que vaya otro, a mí me va a tocar duro. Le voy a contar algo, ahora lo recordé. Trabajé en un lugar secular en Guatemala antes de trabajar en la iglesia y recibí un trato de verdad terrible. No me estoy quejando ni estoy exagerando, pero un trato terrible. Y yo le oraba al Señor para irme y el Señor a mí siempre me contestaba que no. Siempre le ponía señales, vellones y me contestaba que no. La última vez que tuvimos el privilegio de pedir oración, porque yo tenía una oportunidad de trabajo en el extranjero, y yo dije que el Señor me diga que sí, y me voy de esa empresa y me voy de Guatemala para nunca más volver. Nunca se me olvida, yo era feliz a esa oración, hermanos. Ya no preguntaba ahora, ¿es la voluntad de Dios que me vaya de esta empresa? Porque siempre me decía que no. Entonces esta vez la pregunta fue, ¿es la voluntad de Dios que me cambie de país por trabajo? ¿Y qué creen? El Señor me contestó de una manera linda y me dijo, no es mi voluntad de que te cambies de empleo, menos que te cambies de país y menos que te vayas de esa empresa, porque allí hay una persona a quien yo amo mucho y tú tienes que seguirle dando testimonio. Y yo en el momento, todo el tiempo yo queriéndome ir, porque me daba, y la persona a la que yo le tenía que dar testimonio era la persona que me daba maltrato, a la persona que me hacía sufrir, algunas veces me hizo llorar, y el Señor me pide que yo me tengo que quedar en ese lugar porque Él ama a esa persona. Hermanos, aquí está diciendo lo mismo en el versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos. Probablemente esos reyes y gobernadores nos van a estar azotando, nos van a estar calumniando, nos van a estar presionando. Sí, pero Dios los ama, a ellos también. Y Dios nos quiere usar a nosotros para testimonio a ellos. Ahí lo dice claramente. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Hermanos, ¿qué ejemplo tenemos en la Biblia de alguien que haya hecho esto? Esteban, ¿recuerdan? Esteban estaba siendo apedreado. Pablo tenía sus pies, el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo en ese momento todavía, a los pies de Saulo dejaron la ropa de Esteban. Hermanos, y a Esteban lo están golpeando. Y primero Esteban empezó a predicar, les predicó, hizo un resumen de la Biblia, hermanos. Y se enojaron tanto que le empezaron a tirar piedras y piedras y piedras y piedras. Y no fueron las piedras las que botaron a Esteban. La Biblia dice que él se puso de rodillas y clamó al Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo? Exactamente lo mismo que el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esteban dijo, Señor, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y ahí durmió, dice. Y hermanos, si leen unos versículos antes,
Claramente dice que el Señor Jesús estaba viendo esa escena desde el cielo y le estaba viendo, el Señor estaba puesto de pie. Si no lo había leído, vaya a leerlo. En el original dice que estaba puesto de pie. ¿Cuándo una persona se pone de pie? Una persona se pone de pie cuando lo que va a ver, lo que está viendo es algo especial, es algo importante. Es demasiado lo que está percibiendo que no puede quedarse sentado viéndolo, sino tiene que estar de pie. Y en esta ocasión dice que el Señor Jesús estaba de pie viendo la muerte de su mártir, de su primer mártir, Esteban. Y hermanos, Esteban solo estaba dando testimonio, por eso yo sé por experiencia propia lo que le estoy diciendo. Sí, nos van a llevar a gobernadores y reyes. Ellos también necesitan oír el Evangelio. Y qué privilegio que los que nos están tirando las piedras es a los que nosotros les estamos testificando. Eso no los va a dejar dormir. Eso es como dice la Escritura, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. El fuego es el amor de Dios, ascuas de amor, porque nos están maltratando y estamos contestando bien. Nos están dando mal y les estamos contestando bien el mal que nos están haciendo. Así es que, hermanos, ¿cómo se aplica en nuestra época la persecución? Es quédense tranquilos. Dios va a poner por un lado sus palabras en nosotros, pero nosotros debemos ser prudentes como las serpientes, sencillos como las palomas, y tenemos que seguirle predicando aún a los que nos están apedreando. Hermanos amados, ¿qué promesa les dio el Señor Jesús? Miren lo que dijo Mateo 10, 19, 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, no preparen ningún discurso porque no va a servir. Es el Padre el que va a poner sus palabras a través de su Santo Espíritu en nosotros y nosotros vamos a hablar todo lo que venga del Padre. Quédense tranquilos, confíen en Dios. Esa es su promesa y su palabra es verdad y Él no falla. Les anoté también aquí lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia divina, no una fechoría que nosotros hayamos hecho. De nuevo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si estamos predicando el reino de los cielos, el reino de los cielos tiene que ser nuestro. Y una de las formas como podemos hacer nuestro el reino de los cielos es padecer persecución por causa de la palabra del Señor, padecer persecución por causa del nombre del Señor, padecer injustamente, eso nos hace bienaventurados. Recuerden que bienaventurado significa 3 veces dichoso. Dichoso, dichoso, dichoso. Eso significa 3 veces dichoso. Así es que, hermanos, esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Esto nos va a pasar. Miren qué lindo, hermanos. Yo a veces he tenido oportunidad de contratar personal, cuando trabajaba en lo secular, contrataba personal, y me gusta decirle todo como es. No quiero contratar a alguien con engaño. Le tengo que decir cómo son los horarios, cómo es el trabajo estresante, y le digo todo, porque ahí fui transparente y honesto y no hay engaño. El Señor nos está diciendo todo lo que nos va a pasar a nosotros también, hermanos. Está siendo honesto, sincero, no hay engaño. Vamos a predicar, hay un galardón. Sí, pero va a haber persecución, sí, pero va a haber esto, va a haber dolor, va a haber angustia, ya lo sabemos. Pero aún así, hermanos amados, vale la pena cumplir con el propósito que Dios tiene para su iglesia, que es individualmente para nosotros. 9, hermanos. Aquí les estoy yo anotando en el inciso 9. ¿Cuál es la actitud correcta de un discípulo ante la persecución? Le estoy haciendo énfasis, hermanos, porque en nuestras latitudes eso no es muy común, pero la persecución empezó hace muchos años, que a nuestros países todavía no habían llegado, pero ya la persecución empezó hace muchos años. La persecución, de hecho, nunca terminó. Desde la persecución del Señor Jesús y sus servidores, sus siervos, sus apóstoles, la persecución no terminó. En algún momento tal vez disminuyó un poco. En la iglesia de Filadelfia, tal vez disminuyó un poco. Éfeso sufrió la persecución. Filadelfia tal vez un poco, ¿verdad? Aunque saben ustedes que existió el oscurantismo. Sí hubo persecución.
y ahora está habiendo persecución y se está acrecentando. Por eso le estoy haciendo énfasis, para que usted no se sorprenda, para que usted no llore, no se queje, para que usted no deje de cumplir con la misión que Dios le dio, porque Dios le encomendó una gran misión. ¿Cuál es la actitud correcta de un discípulo ante la persecución? Mateo 10 del 21 al 23. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Ven? Por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la actitud. Hermanos, perseverar, 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 perseverar. Perseverar es continúe. Se cayó, levántese. Le pasó algo, sacúdese y siga caminando. No desmaye, no deje de hacer lo que está haciendo. Eso es perseverar. Sígalo haciendo, sígalo haciendo. El que persevere hasta el fin será salvo, dice. Ya somos salvos, hermanos, de la paga del pecado. Ya somos salvos del infierno. Ya lo somos. Pero esta clase de salvación no está hablando de la salvación del infierno. Está hablando salvos de nosotros mismos. Hermanos, si Dios permite la persecución en nuestra vida, hay un buen trato de parte del Señor para nosotros. Hay un buen propósito. La Biblia claramente dice que Dios no hace nada con despropósito. La Biblia claramente dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Si hoy usted está pasando por alguna situación de enfermedad, Dios tiene un buen propósito. Si usted en el momento está pasando por una situación de escasez, tiene que haber un buen propósito. Si está pasando por cualquier situación adversa, Dios tiene que tener un buen propósito. Bueno, si nosotros somos perseguidos, es porque Dios tiene un buen propósito. Tal vez de esa manera nos está terminando de purificar. Y ahí es donde dice, el que persevere, el que continúe hasta el fin, este será salvo. Salvo de la presencia del pecado en nuestro corazón, salvo de nuestras malas actitudes. Porque a veces cuando somos perseguidos nos volvemos más humildes, porque sin la persecución a veces somos arrogantes, orgullosos, vanidosos. Por medio de la persecución, el Señor nos acerca más a Él. Si hoy usted está siendo perseguido por algún familiar, algún compañero de trabajo, algún jefe, algún amigo de la universidad, colegio, lo que sea, y aún le cuento, aún en la iglesia, para que no se sorprenda, aún en la iglesia usted puede sufrir persecución, se lo prometo, aún en la iglesia puede ser alguien que lo esté persiguiendo. Si usted está siendo perseguido, Dios tiene un buen propósito. De algo lo está librando. Si esa persecución hace que usted se acerque más a Jesús, valió la pena. Ese era su propósito. Así es que de nuevo en el 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Mire lo que dice, bueno, si en esta hay problemas, váyase a otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Mire, por mucho que usted huya, dice, nunca va a recorrer todo el mundo antes de que venga el Señor Jesús. Así es que, si aquí hay problemas, huya para otra ciudad. Eso es todo lo que el Señor nos está pidiendo. Pero la actitud correcta es persevere hasta el fin. Persevere, persevere, persevere. No desmaye, no claudique, no se aparte. No diga no vale la pena. No, vale la pena. Vale la pena pagar este precio por el Señor Jesús. Vamos ya casi finalizando. Vamos al inciso 10. Recuerde que el discípulo no es mayor que su Señor. Usted no es mejor que Jesús ni yo, ni es mayor que Jesús ni yo. Mateo 10, 24 al 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, que nos permita llegar a ser como él, más no podemos. Podemos llegar a ser como él por la pura gracia y misericordia de Dios. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Miren qué lindo que el Señor nos invita a nosotros, siendo nosotros siervos, llegar a ser como él. Y le subrayé todo lo demás. Mire lo que dice. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. O sea, hermano, ¿qué le sorprende? Usted está triste porque le ponen apodos en su trabajo, porque le dicen pandereta, porque le dicen religioso. A una hermana me dice el otro día, mire, por la forma como yo me he visto en mi trabajo, me dicen Amish.
Y usted que siente un gran privilegio, me dijo que me estén diciendo así, porque yo lo estoy haciendo por amor a mi Cristo. Qué bendición, no se queje, no llore. Aquí dice, si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Usted y yo somos de su casa. Así es que a nosotros nos podrán decir lo que quieran. No pasa nada. Las palabras no nos pueden matar, hermanos. Así es que confíe en el Señor. El discípulo no es mayor que su Señor. Vamos al 11. El resultado de seguir las instrucciones. Mire lo que va a pasar cuando sigamos las instrucciones. Vamos primero con Marcos 6 del 12 al 13. Y saliendo, de nuevo le repito que no es predicando en la iglesia, no, saliendo, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es lo primero, miren, lo primero. Y echaban fuera demonios. Aquí le puse una A, pero mejor le pongo, aquí le voy a poner una A mejor y aquí una B. Y lo primero es saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esto es lo primero. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ese es el resultado de seguir las instrucciones. Hermanos, solo sigamos las instrucciones de lo que está escrito en la palabra del Señor. Se lo voy a decir en chapín. Hermanos amados, hagamos caso. Solo hagamos caso. Eso es todo lo que el Señor nos está pidiendo. No está pidiendo que tengamos nuevas ideas, una nueva revelación. Solo hagamos caso, lo que dice la Biblia. Si nosotros hacemos eso, estas tres cosas sucederán, como dice Marcos. Vamos a Lucas 9:6. ¿Cuál es el resultado? Y saliendo, ven que dice saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio, número uno, y sanando por todas partes. Si usted hace lo que el Señor le pide, esto va a suceder, porque estas cosas, dice, seguirán a los que creen en su nombre y empieza. Hermanos, ese es el resultado de seguir las instrucciones. Pero ya le dije, solo necesitamos hacer caso. No necesitamos inventarnos nada. El Señor ya lo estableció en su palabra. Solo cumplamos con lo que dice la Biblia. Hagamos caso. Y con esto vamos a finalizar, hermanos amados. Hermanos, nunca nos vayamos a avergonzar del Evangelio. Nunca en una reunión dejemos de orar por los alimentos porque nos da vergüenza. Nunca en un trabajo dejemos de decir que somos creyentes, que Cristo vive en nuestro corazón porque tengamos miedo de la burla, de la persecución. Hay un galardón si nos persiguen. Hermanos, no nos avergoncemos. El Señor Jesús dijo que si nosotros nos avergonzamos de Él aquí en la tierra, Él se va a avergonzar de nosotros en el cielo. Ya lo conté en una prédica, pero viene al caso ahora. Cuando antes de trabajar en la iglesia me fui a trabajar a un país del extranjero, que no fue al que yo quería, después fue a otro que me salió otra oportunidad, pues en esa época mi familia todavía no se había ido, así es que yo en las carreras y el trabajo era pesado, a mí me ha tocado eso por alguna razón, porque recuerdo que nomás llegué en septiembre y cancelaron todos los descansos, o sea, no habían descansos ni día domingo, hermanos, qué increíble. La compañía donde yo había trabajado con el hombre que el Señor quería que yo le siguiera dando testimonio, aquí se quitaban los descansos en Guatemala en octubre, pero en ese país los quitaron en septiembre, hermano, entonces yo no descansaba. Yo pedí mi hora de almuerzo a las 12 del mediodía para poder ver los servicios, la prédica sobre todo. Yo pedía, porque en ese país la hora es igual que en Guatemala, y el servicio empezaba de nosotros a las 10, pero la prédica hasta las 12. Entonces yo pedí mi hora de almuerzo a las 12. Y en una tablet yo veía la predicación. Era increíble, hermanos, qué fuerte. Pero yo recuerdo que noté que cuando yo hacía las comidas en restaurantes, yo casi nunca vi gente orando, por no decir que no vi gente orando. Y sabía que había población cristiana. Así es que le pregunté a una compañera de trabajo, hija de pastor, mira, le digo, qué raro, yo aquí casi no veo gente orando, por no decir que no he visto gente orando en restaurantes. Ah, no, me dice, es que aquí en nuestro país, me dijo, es una debilidad que una persona ore. Me dijo, ser cristiano aquí es una gran debilidad. Me dijo, no, eso olvídese. ¿En serio? Le digo yo. Ya usted conoce que a veces me pongo así, ¿no? Me voy a tardar más cuando ore, le dije. Voy a reprender a toda esa gente que me está viendo ahí. Y me tardaba más orando, hermanos. Hermanos, no nos avergonzamos.
La segunda cosa que voy a mencionar aquí, que lo mencioné, creo que la última vez que tuve el privilegio de predicar en la iglesia fue cuando mis dos hijos entraron a la universidad, se los recalcaba. No nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos del Señor. Y siempre les dije, qué lindos que el Señor nos da la provisión económica para que ustedes puedan estudiar en la universidad. Ah, y nos vamos a avergonzar de Él. No, no, no. Como yo los iba a dejar porque no teníamos otro vehículo, yo los iba a dejar y mi esposa los iba a traer. Yo tenía la entrada al parqueo. Yo les decía, yo tengo la entrada al parqueo. Y un día yo voy a venir a supervisar si ustedes a la hora que toman los alimentos en la cafetería, ustedes están orando por sus alimentos, porque no nos avergonzamos. Yo digo, los tenía bien amenazados. Eran pequeños relativamente, hermanos. Pero lo que quiero decirles con esto, hermanos, es, no nos avergonzamos. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de nuestro Salvador, del que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y nosotros tener vergüenza de decir que tenemos a Jesús en el corazón? No, hermanos, esa sería una traición muy grande para nuestro Señor y Salvador, que nosotros ni siquiera podamos compartir y testificar porque nos da vergüenza. Habiendo Él sufrido en la cruz del Calvario por nosotros, llevando los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza en su costado, la corona de espinas en su cabeza, el látigo en su espalda, y en nosotros darnos vergüenza. Él compró nuestra salvación con su preciosa sangre. El día que muramos, nosotros vamos a ir directamente al cielo, y ahí todo el mundo va a ver lo que nosotros éramos en la tierra. Hermanos, no nos avergonzamos del Evangelio y cumplimos con el propósito que Dios tiene para nosotros, porque Dios es bueno y es bueno en gran manera. Él nos ama, hermanos, Él dio su vida. Lo menos que nosotros podemos hacer es amarlo, entregarnos a Él y testificar y predicar. Hermanos, ustedes conocen que hay otra religión que donde están ellos se hincan a rezar, viendo hacia su país. No importa lo que estén haciendo, si están haciendo negocios, hacen una pausa, cortan tiempo, ellos van y hacen lo que hacen y no están adorando al Dios verdadero. Cuanto más usted y yo que adoramos al Creador de los cielos y la tierra, al que tiene el universo en la palma de su mano, al que es el gran, el supremo decididor, el gran todopoderoso. Y nosotros no vamos a compartir las buenas nuevas de salvación, el reino de los cielos, y hasta nos vamos a avergonzar. No, hermanos, eso no puede ser así. Si alguna vez usted ha tenido vergüenza, ese es el momento para que le pida perdón al Señor, porque lea conmigo lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que, amados hermanos, no nos avergonzamos, porque Dios es bueno y es grande en misericordia. Hermanos, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es su misión? Lea lo que dice Mateo 10 del 7 al 13. Ustedes han recibido gratuitamente, den gratuitamente. Esta es la misión. Solo dé lo que usted ya tiene. Si usted ya lo recibió, de comparta de lo que Dios ya le dio. El Señor no está pidiendo que haga algo que usted no tiene, algo que usted no sabe. Usted ya lo sabe, ya lo tiene. Ahora solo compártalo. Eso es todo. ¿Cuál es la misión? Dé gratuitamente lo que gratuitamente usted recibió. Eso es todo, hermanos. Yo los voy a invitar a orar. Quiero que en primer lugar, hermanos, le demos gracias al Señor Jesús porque tenemos una misión en esta vida. Qué triste sería nuestra vida y vacía si no tuviéramos un propósito, si no tuviéramos un trabajo que desempeñar de acuerdo al plan del Señor. Además de conocerlo y amarlo a Él, tenemos una misión que cumplir. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conocer esa misión en su palabra. Si usted no sabe más detalles, váyase a la palabra del Señor, váyase a los evangelios. Le vamos a decir, Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Así es que ahí donde está, los invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre, por el privilegio que nos da de estudiar tu palabra. Nada merecemos bueno tuyo más que juicio y castigo porque somos malos y perversos. Pero te place salvarnos, nos has sentado a tu mesa, hemos comido de tu pan, hemos comido del maná, hemos comido, Señor Jesús, del pan de rostros. Ahora te pedimos que ese pan venga y nos fortalezca, Señor. Hemos aprendido, Señor, cuál era la misión que tú le diste a tus apóstoles, a tus discípulos, y es la misma misión que nos estás dando el día de hoy, el mismo propósito tenemos, Señor. No importa si no trabajamos en la iglesia a tiempo completo, no somos apóstoles, maestros, profetas, no somos ningún ministro pagado, Señor. Pero por cierto que tú ya nos has pagado y nos has pagado de todo y nos has pagado de más, Señor Jesús. Sí somos
ministros a tiempo completo. Sí somos siervos 24/7 para ti, Señor. Por eso en esta noche, en primer lugar, te damos gracias, porque además de que nos das el privilegio de conocerte a través de la oración, el estudio de tu palabra, el ayuno, el ser obediente a tu palabra, además de que podemos crecer espiritualmente, podemos ser colaboradores tuyos en el reino de los cielos, Señor, porque podemos compartir las buenas nuevas de salvación y compartir todo el camino, Señor, para que la gente pueda tener una relación de amor contigo. Gracias por ese privilegio alto, Señor, que seres indignos, terrenales, carnales y finitos como nosotros podamos participar en tu obra es un privilegio que no merecemos. Ayúdanos nosotros a poder cumplir con esto que nos has pedido y nos has encomendado. Señor, ayúdanos a conocer ese propósito, nuestra misión en tu palabra, porque en tu palabra está escrito para nosotros todo lo que debemos hacer en esta vida antes de partir al cielo, Señor. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Que lo que veamos y aprendamos seamos sencillos como las palomas, Señor, y que lo pongamos por obra de inmediato. Señor, así como no debemos llevar oro, plata, cobre, alforja, bastón, que tampoco pongamos tantas dificultades para poder caminar contigo. Señor, ayúdanos a ser sencillos de corazón para caminar contigo todo este camino, todo este recorrido. Ayúdanos a bendecir tu nombre, levantar tu nombre en todo tiempo, en todo momento, siendo agradecidos, Señor, para testimonio de los demás. Que las demás personas puedan ver brillar nuestra luz a través de nuestras buenas obras, Señor, para que podamos glorificar al Padre. Gracias te damos en esta noche y hacemos un firme compromiso de que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Nosotros te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Santificado sea tu nombre, Jesús. Santificado sea tu nombre, Jesús. Amén.